Estudiamos Torah, Parashat Shemini. Al octavo día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos sabios de Israel, o sea, el Sanedrín, la Suprema Corte de Israel. Esto obedecía que solo el Sanedrín tenía el poder de designar un sacerdote principal, de modo pues que la presencia de ellos le confería autoridad a Aarón. Esto fue al octavo día del proceso de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, que fue el día 1 de Nisan del año 2449, 29 de marzo del año 1312 antes de la era común. El servicio divino de Moshe consistía en atraer la divinidad desde el cielo a la tierra para imbuir de espiritualidad a la materia. Fue Moshe quien ascendió al Sinaí para desde allí entregar la Torá a Israel, que estaba al pie del monte. En cambio, el servicio divino de Aarón consistía en la sublimación y elevación de lo terrenal a las esferas de lo celestial, como se manifiesta en su servicio de ascendió diario se manifiesta en su servicio de encendido diario del candelabro, en el que la llama tiende a elevarse. Su función era elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Ambas formas de energía son complementarias. Hashem hace descender la espiritualidad y la permea en la materia para que tú, con los actos de bien, la refines y te eleves. Dijo Moshe a Aarón: toma para ti un becerro de ganado vacuno para ofrenda hatat por la falta, y un carnero para ofrenda olá sin defecto físico alguno, y ofréndalos ante Hashem. Y háblales a los israelitas diciendo: toma un chivo para ofrenda hatat por la falta, un becerro y un cordero, menores de 1 año y sin defecto físico alguno, como ofrenda olá, un novillo y un carnero para ofrenda shelamim de paz, para sacrificarlos ante Hashem, y una ofrenda minjá, ofrenda de harina mezclada con aceite, pues Hashem se presenta hoy ante ustedes. Descendería un fuego divino que representa la presencia de Hashem en medio del pueblo. Llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moshe les había ordenado. Toda la comunidad se consagró y estuvieron de pie ante Hashem. Dijo Moshe: esto es lo que Hashem ha ordenado que hiciesen. Entonces la gloria de Hashem se presentará ante ustedes. Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrenda tu ofrenda hatat por la falta y tu ofrenda olá, en referencia al carnero mencionado en el versículo 2. Provees expiación por ti y por el pueblo, en referencia a los animales mencionados en el versículo 3. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hashem. Aarón se aproximó al altar y degolló al novillo para ofrenda hatat por la falta. Para sí, los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre, sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar, y la sangre remanente la vertió sobre la base del altar. Las grasas que cubren el intestino delgado, o bien la grasa que cubre el cuajar, los riñones y el diafragma, con un poco de hígado de la ofrenda hatat por la falta, lo hizo quemar sobre la ofrenda, sobre el altar, como Hashem le ordenara a Moshe. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Después degolló el animal de la ofrenda olá. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y la salpicó alrededor del altar. Luego le trajeron la ofrenda olá cortada en trozos junto con la cabeza, y la que quemó sobre el altar. Lavó previamente el aparato digestivo y las patas y las quemó junto con el resto de la ofrenda olá sobre el altar. Acercó entonces la ofrenda del pueblo, tomó al chivo para ofrenda hatat por la falta, que era para expiación del pueblo, lo degolló y la ofrendó como ofrenda hatat, igual que el primero. Acercó la ofrenda olá y la ofrendó de acuerdo a la ley de la ofrenda olá voluntaria en Vaikra, Levítico capítulo 1. Acercó la ofrenda minjá de harina, tomó un puñado de 3 dedos y lo quemó sobre el altar, además de la ofrenda olá de la mañana. Es decir, todo este servicio se hacía después de haber hecho la ofrenda olá de la mañana. Degolló al novillo y al carnero, sacrificios del pueblo como ofrenda shelamim de paz,
los hijos de Aharón le alcanzaron la sangre y él la salpicó alrededor del altar. Y también le alcanzaron las partes seleccionadas del novillo y del carnero, o sea, las partes seleccionadas para ofrendar a Hashem, la cola, incluyendo toda la cola, la cadera y el espinazo hasta pasar el riñón, y la grasa que cubre el aparato digestivo, según Rashi, la membrana de grasa que cubre el estómago, juntamente con los riñones y el diafragma, con un poco de hígado. Ellos, los hijos de Aharón, pusieron todo esto sobre los pechos de los animales sacrificados y se lo entregaron a Aharón. Luego Aharón quemó esas partes seleccionadas sobre el altar. Aharón levantó pechos y el muslo derecho lo meció como ofrenda tenufá ante Hashem. O sea, meció esos elementos de ofrenda hacia los 4 direcciones y hacia arriba y hacia abajo. Tal como ordenara Moshe, Aharón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo con la bendición sacerdotal. Que Hashem te bendiga, que irradie su semblante hacia ti. Dicha bendición tuvo lugar después de que Aharón descendió del altar donde ofreció la ofrenda Hatat, la ofrenda Olá y las ofrendas Shelamim de paz. Entonces Moshe y Aharón ingresaron a la tienda del encuentro. Entraron para que Moshe les enseñe a su hermano sacerdote el procedimiento de la ofrenda de incienso, o bien porque cuando Aharón percibió que hicieron todas las ofrendas requeridas y no obstante la divina presencia no se posó sobre Israel, se turbó al considerar de que era porque Hashem lo había rechazado como sacerdote. Entonces Moshe, respaldándolo, ingresó a la tienda del encuentro y con él y pidieron misericordia. Entonces sí, la presencia divina se manifestó sobre Israel. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. Emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda Olá y las partes seleccionadas para ofrendas sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo alabó a Hashem y se prosternaron con su rostro a tierra. Los hijos de Aharón, Nadab y Abiú, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no les fuera ordenada. Entonces emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Moshe le dijo a Aharón, sobre esto habló Hashem diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí y ante todo el pueblo seré glorificado. Aharón guardó silencio, es decir, estaba llorando desconsoladamente por la desgracia, pero cuando escuchó que Moshe reconoció la santidad de sus hijos, hizo silencio. Aharón, ahora reconozco, le dijo Moshe a Aharón, que tus hijos son más nobles que tú y que yo. Por eso Hashem los tomó como ofrenda para él. Basado en Rashi, el castigo de Hashem a los justos induce a la santificación de Hashem y a que la humanidad lo reverencie, porque entonces uno debería reflexionar, si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¿qué castigo les espera a los que no lo son? Moshe citó a Mishael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aharón, y les dijo, acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. Y en efecto ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como ordenara Moshe. Moshe les dijo a Aharón y a sus hijos Elazar e Itamar, no permanezcan con el cabello sin cortar, como es la costumbre de quienes están de duelo, ni rasguen sus vestimentas en señal de luto, para que no mueran ustedes y para que no estalle su ira contra toda la humanidad. Los hermanos de ustedes, toda la casa de Israel, lamentarán la conflagración que provocó Hashem. Ellos tenían el estatus de sacerdotes principales, por lo que no podían dejarse el cabello largo. No abandonen el patio de la tienda del encuentro para que no mueran,
porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. Ellos hicieron tal como Moshe les dijo. Hay un pequeño comentario. Con las ropas puestas, esto significa que el fuego había entrado por sus narices y había tomado sus almas. Hashem le habló a Aarón diciendo: no tomen vino hasta emborracharse, ni tú ni tus hijos, cuando deban entrar a la tienda del encuentro, para que no mueran. Es una ley perpetua para todas las generaciones, a fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para que les enseñen a los israelitas todos los mandamientos que les transmitió Hashem por medio de Moshe. Moshe le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón: tomen las ofrendas minjá de harina que sobra de las ofrendas de fuego a Hashem. Se refiere al sobrante de la ofrenda minjá, ofrendida por Nachshon en honor a la inauguración del altar, y cómanla sin leudar junto al altar, porque es sumamente sagrada. Cómanla en lugar sagrado, porque es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de la ofrenda de fuego de Hashem, pues así me fue ordenado. Y el pecho de la ofrenda tenufá de movimiento vaivén, y el muslo de la ofrenda terumá, el movimiento vertical, cómanlo en lugar puro, y tus hijos y tus hijas contigo es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas shelamim de paz de los israelitas de ofrenda. La ofrenda del versículo 13 tenía el estatus de sumamente sagrada, y como tal debía ser comida en el patio de la tienda del encuentro. En cambio, la ofrenda del versículo 14 era de santidad inferior y no requería ser comida en lugar sagrado, sino en lugar puro, o sea, en el campamento de Israel, que era donde las tribus, excepto la tribu de Leví, establecían sus tiendas. Este lugar se considera puro porque un afectado de Zagat no puede ingresar. El Zagat es una dolencia que tornaba impuro al que la padecía hasta restablecerse. El muslo de la ofrenda terumá de vaivén vertical y el pecho de la ofrenda tenufá de vaivén horizontal estarán sobre las partes seleccionadas de los animales de sacrificios como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo a todo el conjunto con movimiento de vaivén como ofrenda tenufá ante Hashem. Luego esa porción, el muslo y el pecho, será tuya y de sus hijos por siempre, tal como ordenara Hashem. Opuestamente a como indica aquí, leemos que las grasas y órganos seleccionados estaban sobre el pecho, explicando: después de que el animal era trozado, un sacerdote tomaba en sus manos el pecho y encima las grasas y órganos seleccionados, y cuando se lo entregaba al dueño de la ofrenda, este recibía primero las grasas y órganos seleccionados y encima el pecho. Un segundo sacerdote colocaba sus manos debajo de las manos del dueño de la ofrenda, quien hacía el nacimiento prescripto hacia los 4 puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. El episodio narrado a continuación tuvo lugar el 1 de Nisan del segundo año, desde el éxodo de Egipto. Era el primer día de la inauguración del tabernáculo. Aarón y sus hijos y Eleazar e Itamar estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros 2 hijos de Aarón. Aquel día se ofrendó 3 chivos como sacrificio Hatat, uno por Rosh Hodesh, comienzo del mes, uno como ofrenda de inauguración del tabernáculo y uno como ofrenda de Nachshon ben Aminadab. En vez de ingerir la carne del chivo, corresponde el sacrificio de Rosh Hodesh. A Aarón y a sus hijos la quemaron, y Moshe recrimina su actitud. Ellos lo quemaron en vez de comerla porque estaban en el primer día de duelo, o bien porque tocó algo impuro. Moshe preguntó y preguntó sobre el chivo de la ofrenda Hatat por el comienzo del mes, y cuando notó que le habían quemado en lugar de comerla, se enojó con Eleazar e Itamar, los 2 hijos de Aarón que le quedaban, y les recriminó: respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda Hatat en lugar de sagrado? O sea, ¿por qué quemaron la ofrenda de Hatat en vez de comerla en el patio de la tienda del encuentro? Es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón de Hashem e Israel. De Hashem a Israel por las faltas de la comunidad, para proveerles expiación ante Hashem por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado.
La sangre de ese sacrificio no fue ofrendada dentro del santuario, y entonces ¿por qué no comieron su carne? Si la sangre hubiera sido llevada dentro del santuario, entonces sí habría debido quemar la carne en vez de comerla. Pero como no es el caso, ustedes debieron haber comido la carne en lugar sagrado, como les ordené. Es decir, como les ordené respecto a la ofrenda de harina, de la cual debían comer incluso estando en el primer día de duelo. La ofrenda Hatat de Rosh Hodesh comienzo de mes. La ofrenda que estamos tratando se hace en el altar exterior. La sangre de una ofrenda Hatat de este tipo debe ofrendarse en el altar exterior, y si la sangre fuese ofrendada dentro del tabernáculo, la ofrenda queda descalificada, y su carne debe quemarse por completo en vez de ingerirse. Y por eso, como ellos quemaron toda la carne en lugar de comerla, Moshe amonestó a Aarón y a sus hijos: ustedes no debieron haberla quemado esa carne, pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del tabernáculo, y por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido. Pero entonces Aarón le refutó ofuscadamente a Moshe: ¿acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda Hatat en Rosh Hodesh y la ofrenda Olá de ellos para Hashem? Ya hice tales ofrendas y no ellos. Yo hice tales ofrendas y no ellos. Aarón era sacerdote principal y por su rango sí podía hacer el servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aarón le siguió refutando a Moshe: si me aconteciera estar de luto por otros parientes cercanos, como por estos, dos de mis hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda Hatat de ese día, habría sido aprobado por Hashem. Habría sido aprobado por Hashem. Seguro que no, pues en cuanto a comer la carne del sacrificio, también él, Aarón, estaba restringido por las leyes del primer día de luto. Resumiendo, Aarón quemó la carne por completo, pues al estar en el primer día de duelo no debía comerla. Aarón también le replicó a Moshe: si bien es cierto que Hashem ordenó a los sacerdotes comer la carne de los sacrificios ofrendados en honor a la inauguración del altar, a pesar de que estuviera en el primer día de luto, dicha orden es solo válida respecto a los sacrificios específicos propios de aquella inauguración, pero en cuanto a los sacrificios que continuarían ofrendándose a lo largo de todas las generaciones, como el sacrificio de Rosh Hodesh, un sacerdote en el primer día de duelo no puede comer esa carne. Y en efecto, el sacrificio producto de la discusión entre Moshe y Aarón era un sacrificio de Rosh Hodesh, ofrenda de los principios del mes, y por eso Aarón y sus hijos quemaron la carne de ese sacrificio en lugar de comerla. Moshe escuchó y lo aprobó. Este relato continúa en Levíticos 16:1. En el siguiente contexto y en Deuteronomio 14:2, en aquellos casos en los que no es posible determinar de un modo más o menos preciso a qué especies se refiere el texto hebreo, hemos mantenido la denominación hebrea original. Esto es válido fundamentalmente entre las aves y otras especies voladoras mencionadas en este capítulo a partir del versículo 13, especies sobre las que se ha perdido la tradición identificatoria debido a las duras persecuciones que ha sufrido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. En consecuencia, las traducciones ofrecidas entre paréntesis, si no necesarias, no necesariamente son exactas, y de hecho solo pueden consumirse aquellas especies voladoras sobre las que se sepa inequívocamente que por tradición milenaria que están permitidas. Hashem le dijo a Moshe y a Aarón que les dijera a ellos. Hashem les dijo a Moshe que les transmitiera a Aarón y a su vez a Aarón a ellos, a sus propios hijos Elazar e Itamar. No puede decirse que a ellos se refiere a los israelitas, pues eso lo dice el próximo versículo. Hashem dice a ustedes: Moshe, a Aarón, Elazar e Itamar, díganle a los israelitas: estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Todo aquel que es pezuña hendida y completamente separada en dos pezuñas y que rumía, aquel animal podrán comer, pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes
o tenga la pezuña hendida. El camello, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida completamente, completamente dividida. Es impuro para ustedes. Y el shafán, conejo, que si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. Y la arnevet, liebre, por si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. Ni el conejo ni la liebre son rumiantes. Ni el conejo ni la liebre son rumiantes, solo poseen un proceso digestivo vagamente similar al de aquellos, y por eso el versículo los cataloga como tales. Y el cerdo, pues si bien tiene pezuña hendida, completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. No coman de la carne de ellos, ni toquen sus cuerpos muertos, son impuros para ustedes. De los peces que están en el agua, estos podrán comer, los que tengan aletas y escamas, ya sea del mar o del río, esos podrán comer. Pero los seres que habitan en mares o ríos, ya sea sumamente pequeños o grandes, que no tengan aletas y escamas, son abominación para ustedes, y seguirán siendo abominación para ustedes. No coman de la carne de ellos, y detesten sus cuerpos muertos. O sea, no solo esos elementos impuros lo están prohibido comer, sino incluso cualquier mezcla del que los contenga, si es que el elemento prohibido está presente en suficiente cantidad para que su gusto se perciba en dicha mezcla. Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas es abominación para ustedes. De los animales voladores, los siguientes no podrán comer, son abominación: el nesher, águila, los pérez, buitre, la osnia, pigargo, el daa, milano o especie de buitre y los subespecies. Todo oreb, cuervo, y sus subespecies: el bat, hayana, avestruz, el tajimás, lechuza, el shahaf, gaviota, el netz, gavilán, y sus subespecies: el cos, búho, lechuza o halcón, el shalach, cuervo marino, el yanshuf, búho o lechuza, el tishemet, murciélago o cuervo, el kahat, pelícano, el raham, urraca o especie de buitre, hasidá, cigüeña, Deuteronomio 14:18, anafá, garza y sus subespecies, el dujifat, especie de abubilla o pavo real, el atalef, murciélago similar. Todo insecto volador de cuatro patas o es abominación para ustedes. Solo estos podrán comer. De todos los insectos voladores de cuatro patas, los que tienen por encima de las patas otras patas adicionales que les permita saltar sobre la tierra. De esos podrán comer los siguientes: el arbe, langosta roja y su subespecie, el solam, langosta amarilla y su subespecie, el jargol, langosta gris y su subespecie, el hagab, langosta blanca y su subespecie. En la práctica, ninguna de estas especies se deben consumir, pues desconocemos su identificación fehaciente. Todo insecto volador que tenga cuatro patas es abominación para ustedes. Por medio de los siguientes animales, ustedes quedarán contaminados ritualmente. Quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro hasta el anochecer. A los efectos de purificarse, deberá sumergirse en una mikveh. Y todo aquel que levante su cadáver deberá sumergirse en una mikveh, y también sumergir sus vestimentas, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal de pezuña hendida, aunque no completamente hendida o que no sea rumiante, será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Todo animal que camina sobre sus garras, o sea que no tiene pezuña, el gato, por ejemplo, entre aquellos que camina sobre cuatro patas, son impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer, y el que levante sus cadáveres deberá sumergirse, y también deberá sumergir sus vestimentas, y quedará impuro hasta el anochecer. Son impuros para ustedes. Todas las referencias e impurezas mencionadas a continuación no significan meramente prohibición de ingerir, sino impurezas literalmente. El que toca algún cadáver de estos animales se torna impuro y no puede comer de las ofrendas ni de lo sagrado, ni puede ingresar al santuario. Estos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra, que son impuros para ustedes: el jolet, comadreja, el ajbar, ratón y otros roedores, el tzap, búho o sapo y sus subespecies, anacá, erizo, el coaj, especie de lagarto, la letaa, lagartija, el homet, caracol o babosa, y el
Tishemet, topo. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Y todo aquello sobre lo que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro, ya sea que cayese sobre un utensilio de madera, sobre alguna vestimenta, sobre una piel o un costal, o sea, cualquier elemento apto para trabajo deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de haberse puesto el sol, estará impuro. Un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de ellos, es decir, un cadáver de alguno de los animales mencionados, todo lo que hubiese allí dentro se torna impuro y se debe romper. El recipiente de cerámica, cualquier alimento para consumo humano que alguna vez se haya humedecido con agua u otro líquido que se torna impuro, y si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro, y todo líquido que hubiese en ese tipo de recipiente también se torna impuro. Los líquidos referidos son agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel. Cualquier cosa sobre la que cayese parte de esos cadáveres se torna impuro. En tal caso, incluso un horno o una cocina de barro quedan impuros y deben ser destruidos, pues de lo contrario contaminarían, siendo impuros por vida. Lo único que siempre queda puro es un manantial o un pozo de agua, una mikvé, fuente de agua natural, pero quien toque el cadáver de esos animales se torna impuro, aunque sea que esté sumergido en el manantial o en el pozo de agua. La expresión siempre queda puro significa también que el impuro se sumerge en dichas aguas y se purifica. Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquier semilla comestible plantada en un sembradío, la semilla mantiene su estado de pureza, pero si alguna vez la semilla, estando ya desarraigada de la tierra, fue mojada con algún fluido como el agua de rocío, el aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel, y cae sobre ella alguno de estos cadáveres, queda en estado de impureza. Los versículos precedentes mencionan que una persona que se haya impurificado debe sumergirse en una mikvé, una fuente de agua natural, y también sumergirse en una mikvé es un requisito necesario en el proceso de conversión al judaísmo. Explican los sabios, un prosélito que se convierte es como un recién nacido, y en tal caso el agua de la mikvé representa el líquido amniótico que cubre el feto en el útero materno. Si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver queda impurificado hasta el anochecer, y el que coma de su cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que transporte ese cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. Tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastren sobre su vientre o tengan 4 o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo. Son detestables. No se hagan despreciables comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose, ni se impurifiquen por medio de aquellos, para no quedar impurificados espiritualmente, o sea, para no quedar inhabilitados espiritualmente en el mundo venidero. Suele ocurrir que inexplicablemente una persona experimente cambios negativos en su carácter y no sepa a qué atribuirlos. A veces la única explicación viable es que esa persona ha ingerido algo que provocara ese efecto espiritual indeseable en su modo de ser. Pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes, santifíquense y sean sagrados, porque yo soy santo. No se impurifiquen comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. El que es meticuloso en el cuidado de las normas de Kasher imbuye a su vida de una cuota adicional de pureza y santidad. Pues yo soy Hashem, que los hice salir de la tierra de Egipto para hacer Elohim de ustedes. Sean sagrados porque yo soy sagrado. Yo soy Hashem, los saqué a ustedes de Egipto con la condición de que acepten mis mandamientos. Esta es la ley en cuanto a los mamíferos, las aves, todos los animales que se mueven en el agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que disciernan entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse del animal que no debe comerse. Shalom, gracias, estudiemos Torah. Gracias por estudiar Torah conmigo.